Bueno, ya volvimos, volvimos y se va acercando más aquí, con el micrófono también, si después puede, Silvia Ibarzábal. Ella es vicepresidenta de AFAVITA, que se dedica justamente a reivindicar a las víctimas del terrorismo que se ha vivido en este país en la década del 70, pero ahora también está trabajando como asesora de derechos humanos en el Ministerio de Defensa. Así que vamos a poder conversar sobre algunas cosas. Silvia, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Ahora estoy cansada de Que escucharte, fue mucho, agotada. fue mucho, es que son muchas cosas muy pesadas, la verdad, Y que sí, el tema es el muy tema es muy pesado. pesado, o sea, y es muy fuerte, la verdad, tenerlo presente, digamos, que pase todos los días. ¿A vos qué te pasa con estas situaciones, con estas agendas y cómo las van promoviendo, digamos, aparte porque ves la mezcla con gente de agentes internacionales y demás? ¿Qué sentís con eso? Yo siento una suerte de desesperación porque a veces creo que no se puede parar esto. Mm, Y la verdad que conozco mucha gente que trabaja en obras sociales sí, que me dicen que los pedidos de hormonización para criaturas son increíbles en cuanto a la cantidad. sí. ¿Y cómo se para eso? No Voy a sé. sacar, te voy a sacar el auricular que te lo dejé ahí. A ver, Ahí está. ¿Cómo se para eso? Esa es la pregunta realmente. Pero todavía no lo sé. Todavía no lo sé porque hay muchas acciones legales que hay que tomar y que, bueno, habría que ver quién quiere recoger el guante de esto. Ves que también se juntan mucho entre varios de la Cámara para defender esto. La verdad que es bastante fuerte. Pero justo tocaste tema obras sociales y en realidad lo iba a tratar más adelante, pero ya que estamos, viste que mencionaba recién lo de que sos asesora de derechos humanos sí. del Ministerio de Defensa. ¿Cómo, ¿Cómo son los derechos humanos de los miembros de los cuerpos de defensa de la Argentina hoy en día? O sea, ¿hay alguna situación que vos digas tenemos que trabajar para resolverla? A veces se ha hablado, por ejemplo, del tema obras sociales de los cuerpos de defensa, que estaban más o menos, no sé, ¿eso lo están estudiando ustedes? Nosotros específicamente tratamos el tema de la época setentista. Ok, Yo trabajo con Arturo Larrabure, sí. es un gusto, aparte es un amigo, eh, y estamos abocados a estos temas, lo que no quiere decir que, bueno, no tengamos conocimiento de otros, como por Ujú. ejemplo, si en cuanto a la salud, vos me decías recién, tu obra social, a Sí, eso te sí. referís, están con problemas, pero es justo decir que los problemas no aparecen de un día para el otro, Ujú. sino que, como bueno, justamente hablabas en tu editorial, todo trae un arrastre. Todas estas cosas no aparecen de un día para el Sí. otro. Puntualmente también los económicos. Eh, bueno, eso por un lado. Luego, yo creo que a todos les caben las generalidades de la ley, o sea, problemas en cuanto a sus ingresos, Mm, pero la verdad, yo no justifico, pero siento que los tenemos todos, ¿no? mm. Y que también es algo que trae un desgaste de hace muchos años. Claro. Así que, bueno, pero volviendo al tema, nosotros estamos abocados a los años 70. Y en esto que hablamos de los años 70, hace poquito, lo habíamos hablado un poquito antes de venir acá, cuando hablamos de algunas de las cosas que tal vez nos gustaría conversar, porque justo se cumplieron, no me acuerdo ahora exactamente cuántos años, de la masacre del comedor. ¿Cuántos años eran? 49, 49. O sea, ya sí, vamos para medio siglo de esa tragedia que se vivió en este comedor de sí, un cuartel de la policía. Este, ¿Querés contarlo sí, brevemente sí. cómo es? Porque realmente, a veces, si bien yo sé que sobre todo vos te dedicas muchísimo a estos temas y capaz los tenés como por repetición mucho, pero lamentablemente mucha gente todavía no lo sabe, no los integra. Y estaría bueno que sepan sobre lo que fue el terrorismo civil en la Argentina en los 70. Sí, es cierto, mucha gente no lo sabe. Em,
este ataque fue un ataque montonero. A mí me gusta mucho recalcar esto porque los montoneros fueron la figurita preferida del kirchnerismo. Sí. ¿Eh? Sí, hablaban de las organizaciones armadas, que podían ser el ERP también, como otras, pero los montoneros eran los jóvenes idealistas. Sí. Dicho, por supuesto, irónicamente por mí. Sabés que hace un ratito te interrumpo por esto, porque justo indignado escuchaba a Caparrós hablando con Rosenblatt en Gelatina, hablando de que no, que él era parte de un grupo de un 5% de los argentinos que habían querido cambiar las cosas y que fracasaron en cambiar las cosas para la Argentina. Claro. Siguen pensándolo, siguen viéndose como jóvenes idealistas, idóneos, una élite que mira de refilón al resto de la sociedad. Es increíble porque los años no le han traído sabiduría. Es decir, yo conozco mucha gente que ha sido simpatizante, hablo de simpatizante de las organizaciones guerrilleras, Sí. y que habiendo transcurrido los años con el mismo, justamente, transcurso del tiempo, han cambiado su forma de pensar. Sí. Caparrós, no. O sea, Caparrós se siente orgulloso de haber pertenecido a una organización que mataba y que ponía bombas, Sí. y que secuestraba. Eso es increíble que se publique o que se diga en un medio de comunicación, porque no hay, pero que no hay idea de lo, no hay conciencia de lo que se está diciendo. No hay conciencia, o a lo mejor hay mucha indiferencia por las víctimas que dejaron. Este ataque, este atentado al comedor Sí. de la policía fue puesto por montoneros, una bomba puesta por montoneros. Ellos se especializaban en bombas, no fue la única que pusieron. Hicieron su estudio, Salgado puso la bomba. Salgado había sido un agente de la Policía Federal y estuvo entrando al comedor durante los últimos días haciendo inteligencia. Nunca lo revisaban, porque ya lo conocían, entonces en la entrada nunca lo revisaban, hasta que un día entra y pone la bomba. Él entra al comedor, se sienta, pide lo que quería comer y deja ahí su portafolio con su abrigo, es un mes frío, y se retira. 7 minutos después, la bomba explota. Una bomba de 7 kilos de trotil que mata a 23 personas y deja más de 110 heridos. La onda expansiva tira un tremendo portón que tenía en ese momento el comedor, y larga gente que pega con la vereda de enfrente. Yo no quiero entrar mucho en detalle por respeto a la gente que perdió ahí sus parientes, ¿no? Pero hay cosas que veíamos después de la marcha. Por ejemplo, quedó un reloj de pared con su hora detenida 1:20, que fue cuando detonó la bomba. Está ahí en el comedor puesto actualmente. Dios mío. Y una virgencita de Luján se salvó, que quedó intacta. El después fue todo un horror de sangre, de muerte. Fue el atentado más violento a una institución policial en el mundo. Y en la Argentina fue el segundo después de la AMIA. Claro. Eso es para dar una idea de... Sí, argentinos contra argentinos en este caso. Exactamente. Salgado, que fue el que puso la bomba, era un estudiante universitario. Hijo de una familia acomodada, una familia que estaba bien, de San Isidro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Su papá era profesional, que era gente con instrucción, era gente educada, con conocimiento, lo que hace la ideología. Ellos, los montoneros,
como los del ERP, salían a matar o morir. Mm. Ahora las armas pasan por otro lado. Por ejemplo, lo que estabas hablando recién de la ideología de género y de la pedofilia, por el bolsillo, digamos, pasan por otros lados. Luego, autor ideológico fue Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh era un escritor y periodista muy reconocido. Lo sigue siendo, sigue recibiendo el reconocimiento como escritor, como periodista, tiene monumentos, tiene placas por todas partes, está en el Parque de la Memoria, pero también se destacó por ser un prestigioso montonero. Claro. Él era, formaba parte de inteligencia de montoneros. De eso se olvidan de decir. No, es que se quedan con la carta a las juntas y lo intentan beatificar prácticamente a través de eso, cuando era una persona que se dedicaba a encima ser autora intelectual no solo de un atentado, sino en general sobre la operación militar sobre Montoneros. Y está reivindicado hoy en día ahí en la estación Entre Ríos. Y ustedes, por ejemplo, AFAVITA y distintas organizaciones promueven cambiarle el nombre. Sí, somos varias organizaciones. Está la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, está AFIAPA, que es una asociación que se ocupa de las familias de los detenidos políticos, Sí. hablo de los detenidos militares. Hay una asociación que es una comisión de homenaje por los policías muertos en combate. Bueno, no me quiero olvidar, voy a quedar horrible, esta Cruz del Sur, pero no quiero olvidarme. Pido disculpas si me olvido de alguna otra. Hace 4 años que hacemos estas marchas, hemos hecho muchos homenajes, pero estas marchas hace 4 años que las hacemos. Sí. Fundamentalmente se pide que se le cambie el nombre a la estación de subte que está en Entre Ríos y San Juan, que se llama Rodolfo Walsh. Claro. Es decir, un insulto, pero es que aparte de eso viene de parte del Estado. Sí. El Estado ha votado eso, la legislatura de Buenos Aires ha votado por unanimidad y por iniciativa de Gabriela Cerruti ese homenaje al prestigioso montonero Rodolfo Walsh. Y las víctimas, los parientes de víctimas que tienen que pasar por ahí a diario aparte, ¿lo ven? ¿Y ustedes plantean ahora ponerle víctimas del terrorismo a la estación? Nosotros estamos planteando eso. ¿Alguien recogió el guante de eso en la legislatura o demás? No. Bueno, se está trabajando, pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Sí se ha reabierto la causa de gente que ha pedido tener el derecho a conocer la verdad, muchos parientes de las víctimas de ahí. Esta causa se cerraba por orden de la jueza Servini de Cubría, que decía que no había datos que arrojen que esto fue un delito de lesa humanidad, no le alcanzaban esos datos. A veces da la sensación, ¿no?, que todos los crímenes que cometió la guerrilla pueden llegar a ser delito común para la justicia nuestra, ¿no? Claro. Pero bueno, no toda la justicia. Se ha pedido la reapertura y bueno, se ha pedido de que citen, y creo que se está en eso, a Firmenich, que era el jefe máximo de los montoneros, a Berbisky, que también ha trabajado en inteligencia de montoneros. Sí. Bueno, para que aporten datos, más o menos los parientes que han quedado puedan tener una idea de cómo fueron las cosas. Vos, Silvia, yo te he escuchado a veces que tenés como una visión igual, hablas mucho del perdón de esa época, digamos. ¿Vos
realmente igual podés terminar de perdonar, no sé, a esta gente como Firmenich, Servitsky, a Sí. Rodolfo Walsh, a todos ellos, digamos, de alguna manera, y cómo lo lográs. No, yo no hablo de perdón, hablo de que tenemos que hacer el intento de vivir en concordia. Ok, Eh, es necesario, la verdad es que las heridas a 50 años siguen abiertas y, y creo que hay que cerrar la historia, hay que cerrarla, pero hay que cerrarla, Agustín, con la verdad. sí, Y todos tenemos que tener una mirada superadora de ese pasado. Y tener una mirada superadora no quiere decir olvidemos lo que pasó, ujú, pero sí de hacernos cargo y de, bueno, y de tratar de mirar para adelante, ¿no? ¿No? Es que estamos atrapados en ese pasado y a mucha gente no los deja vivir el presente y mucho menos proyectarse en un futuro. Somos muchos los que hemos quedado anclados en aquella época. Pero no hablo de perdón. Tampoco hablo de reconciliación, ok. porque creo que hubo mucho dolor, mucha sangre, Mucho mucha daño, sí, sí. violencia, y que eso va a ser imposible. Pero sí me parece que tenemos que trabajar para hablar de esa época, para poder sanar las heridas, para muchos quieren hacerse cargo de sus cosas, Quizás ¿sabes? esto de que lo veíamos con lo de lo que hablábamos recién, lo de Caparrós, o lo de toda una generación que fue marcada por toda esa violencia, que la vivió de cerca, ustedes también como víctimas del terrorismo, otra gente también de las desapariciones, pero que tienen también todos una parte de la historia, digamos, Ujú. porque viste que tanto hablan de la verdad, se olvidan de mucha parte de la verdad y de la memoria es selectiva, digo. ¿Crees que en algún momento los argentinos vamos a poder tener, quizás las generaciones, no sé, la mía o más adelante, un nunca más que abarque todo, que agarremos los 70, digamos, acá el demonio fue la violencia política del Estado, de las organizaciones civiles, y que eso se pueda hacer realmente? Sí, creo, pero lamentablemente no creo que sea inmediato. Creo que hemos empezado quizás ahora, hemos tenido 20 años de mucha agresión por la indiferencia a la que hemos sido sometidos por esto justamente que vos Ujú, hablabas recién, de que hay una memoria que es sesgada. Es decir, a nosotros nos corrieron de la historia oficial, claro. digamos. Creo que es obligatorio de que cerremos la historia, pero a su vez creo que tu generación es la que va a tener un papel importante en todo esto. Nosotros ya Ojalá, estamos muy ojalá. grandes. Ojalá, porque creo que son heridas abiertas muy fuertes, que a mucha gente le toca de cerca. Y de distintas maneras, y no es como que la historia de uno se borra con la historia del otro, o sea, entonces hay que tomar algo más comprensivo, algo más completo. A mí eso eh, con lo que vos recién estabas mencionando, lo que yo me pregunto es, viste que generalmente quieren pintarte a vos y a todas las organizaciones que básicamente muestran a los otros muertos, a las víctimas del terrorismo, de la subversión, como negacionistas. Y Ujú. hablábamos recién de un nunca más, y vos dijiste, bueno, sí, me encantaría que haya un nunca más para todo, digamos, con la historia completa, bla, bla, bla. ¿Vos creés en el nunca más? ¿En que tenemos que buscar un nunca más completo o en el nunca más de ahora? No, 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 el de ahora es sesgado, es Claro, pirata. es que tiene que haber toda una investigación, tienen que figurar las otras Ujú, víctimas. Vos lo dijiste tan clarito, hubo un demonio que fue la violencia política. Y ahí, bueno, el abanico es ujú, inmenso, es obligatorio. Y fíjate vos que sí, nos dicen negacionistas. Bueno, yo puedo decir negacionista, por ejemplo, es este hombre Caparrós, que desde España
suele hacer ese tipo de declaraciones. Negacionista es no hablar de las víctimas que dejaron las organizaciones armadas. Negacionistas es no hablar de sus bombas, de sus secuestros, de los cobros de rescates. Todas esas cosas. Es no incluirnos en un parque de la memoria, porque te puede gustar o no, pero es que tenemos que estar incluidos. ¿Eso este gobierno no lo puede llegar a hacer? O sea, modificar el Parque de la Memoria, incluir a las víctimas del terrorismo civil ahí en las placas. No lo sé. Tendría que hacerlo porque aparte le sobran muchas Sí, que sí, están sí. vacías. Pero yo siempre tuve la fantasía de un memorial como el de España, el Valle de los Caídos, donde están todos. Es que eso fue lo que nos pasó. Hoy vos, como víctima de la política que fuiste, digamos, como una nena, como fue tu familia, digamos, por el asesinato de tu papá, ¿sentís que hay algún tipo de homenaje a tu papá? O la única responsable del homenaje a tu papá seguís sintiendo que sos vos? Como que nadie más se hizo cargo. No, yo ya era grande cuando pasó la de Sí. mi papá, pero sí sus compañeros han homenajeado siempre y sí el ejército ha homenajeado. Los últimos 20 años lo han hecho bajo una presión muy importante, donde les controlaban hasta las palabras que iban a decir en el homenaje. Durante los últimos 20 años también han llegado a prohibir esos homenajes que se han hecho en algunas oportunidades a escondidas. Y ahora el presidente Milei ha dicho que él quiere la historia completa. Lo mismo el ministro Petri, que es para quien yo trabajo. Sí, en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa. Y bueno, es que estamos en eso. Hay reconocimientos que vienen directamente de mano del ministro. Digamos, estos ya reconocimientos son oficiales, son institucionales, y eso no se había dado nunca. Claro. Desde un ministerio, jamás, nunca. Es la primera vez que pasa. Así que estamos trabajando para que esto se continúe. Y en esto que estábamos hablando, vos lo mencionabas hace un rato, cuando hablábamos también de vuelta, terminamos volviendo a lo de Caparrós, pero vos decías, hay gente que ha podido evolucionar, que ha podido cambiar en su pensamiento, en lo que vivió, de simpatizar y demás. Ahí donde la enmarcás a la ministra Bullrich, no es tu ministerio, digamos, pero digamos es parte del gobierno nacional. Ella ha hablado bastante de su pasado, de eso que hizo, digo, cuando la gente, normalmente, digo, creo que no es nada descabellado, sobre todo cuando en su momento, y me hago cargo, yo también hice campaña diciendo, no, mirá lo que la señora Bullrich hizo en los 70 y qué sé yo, cuando eran las campañas opuestas y demás, digo, ¿cómo conciliamos el hecho de Patricia Bullrich en un espectro político completamente distinto al que estaba en ese momento, ahora abrazando a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y demás? ¿Cómo se concilia eso? Qué pregunta fácil que me hiciste. Ok. Bueno, no, ella misma ha hecho su reconocimiento público en programas televisivos que le han preguntado justamente por esto. Y ella ha dicho que, bueno, que con los años se ha dado cuenta que la violencia no es el camino. Que la violencia no es el camino. Yo tengo trato con montoneros con los que he realizado varias acciones en búsqueda de la concordia. Y que ahora se dan cuenta de la violencia que ejercieron también. Sí, y que bueno, y que me he hecho amiga. Para mí, el reconocimiento de eso es algo de un valor impresionante. Decir, no, así por este lado no es.
¿cómo se va a salir a matar? Ujú. ¿Cómo nos vamos a matar entre nosotros? O sea, esta cosa de haber reconocido, más allá de que hayan estado convencidos en ese momento, el Ujú. reconocimiento que yo creo que lo da la edad, el paso de los años, decirlo públicamente es un gesto de mucha valentía. Ujú. Y es lo que yo vi en Patricia Bullrich. En esto de los reconocimientos, tanto de Bullrich como en general, de personas que quizás ya está, ya tuvieron su amnistía y no fueron ni condenadas, ni juzgadas, ni nada, deberían reabrirse de alguna manera, buscarse un mecanismo, así como se reabrieron las causas para Y los represores, digamos, digo, ¿por qué no se hace, digamos, también, se debería hacer eso o hay un camino más pacífico, digamos? O hay que dejar que, no sé, que la señora Bullrich y tantas otras personas que hoy reconocen que ya está, dicen, bueno, lo que hicimos fue horrible, pero yo ahora soy otra persona, esa persona debería seguir tranquila o debería tener no, alguna condena? hay militares presos, Sí. hay sacerdotes detenidos, hay mujeres, hay civiles, hay gente que tenía en ese momento, en el momento de los hechos, 18 años, 19, están detenidos. O sea que no tienen igualdad ante la ley. No los Ujú. hemos tenido. Este sector, me refiero a la de víctimas y Del bueno, terrorismo, sí. y del terrorismo y quienes han luchado contra las organizaciones, no hemos tenido igualdad ante la ley. Ujú. Entonces creo que sería justo de que se reabran las causas, de que se vea. Porque te voy a decir algo. Yo no sé si existe una salida pacífica. Salida pacífica, no sé, sería un indulto o Claro, una. que ya se intentó, lo hizo Menem. Claro, Sí. pero lo deshizo Kirchner. Ujú. Es decir, Menem pacificó. ¿Vos en ese momento creías en ese indulto? ¿Te parecía, era como igualitario, te parecía? A uno nunca, cuando pierde un familiar Ujú. con estas características, no es que le parezca justo, pero bueno, es una salida de pacificación. Mm. Y te voy a ser honesta, nosotros en esa época estábamos todos más tranquilos, no estábamos agredidos como fuimos agredidos después. En los 90, digamos, sí. Claro, estábamos más tranquilos. Después, ay, perdón que yo haga referencia siempre al gobierno kirchnerista, pero No, es que bueno, realmente pasó así se basaron en eso y aparte, fueron, sí. exacto, así construyeron poder. Y bueno, y pasaron 20 años, hubo 4 años de Macri, pero no, o sea, nada. Sí. Em, O sea, vos personalmente sentiste como que estabas tratando de ir dejando las heridas atrás y el kirchnerismo volvió y reabrió, te llevó de vuelta a reabrió, a la herida, reabrió. a todos en Sí, realidad. a todos. Entonces, también pienso que sí, que bueno, que a lo mejor existe una solución pacífica, no lo sé, no Mm. soy abogada, no. Pero bueno, la honra también de los militares eh, no tiene oportunidad de subsanarse. Porque como todo, hay responsables y quienes no lo son, Ujú. ¿sí? En definitiva, igual, eh, los únicos que pagaron fueron esta gente que te digo, los militares en su Ujú. mayoría, sacerdotes, ¿eh? Civiles que eran jueces en ese momento. Sí, Es decir, por juzgarlos, los juzgaron sí, sí, sí. legalmente y después los detuvieron, los amenazaron, algunos los mataron, como al juez Quiroga, y después Kirchner los hizo detener. Te iba a preguntar, vos en su momento hablando justamente en la época del kirchnerismo basando su poder en este discurso y en todas esas épocas, bueno, distintas organizaciones siempre trabajaron en conjunto. Una era también el CELTIV. Yo en su momento pensaba que vos también estabas ahí como en esa organización. No, No, en esa no. Era siempre Afavita. Y el CELTIV, que estaba Villarroel, que ahora es vicepresidente, eh,
¿Cómo con todas estas idas y venidas que han habido con Villarruel, una persona que la has tenido de compañera de esta lucha, digamos, por los derechos de las víctimas del terrorismo, no sé, ¿cómo te llevas hoy en día con las idas y venidas que quizás ha tenido más el gobierno nacional? ¿Vos en nivel personal sigue siendo todo igual? Es que yo no tengo trato con Victoria, no, es decir, a mí no, mi relación no cambió con ella porque yo no tenía trato con ella, Ok. ¿sabes? Entonces, sinceramente lamento mucho lo que está pasando, esta cuestión de diferencias Ujú. del Ejecutivo, la verdad que lo lamento muchísimo porque parece que fuera parte de una constante en nuestra historia democrática. Sí, siempre La presidentes y de, sí, vicepresidentes. pero no puedo contestarte eso porque yo no he tenido trato. Por Claro. supuesto que la conozco, la conocí hace 20 años, compartimos algunas actividades, pero no sé, qui- por lo menos 15 años que no comparto con ella, no la veo, Ujú. no. Sí, ¿sigue representando igual la lucha o lo que vos, por ejemplo, llevás para vos? Sí, Ella lo sigue representando. sí, yo creo que ella fue una cara visible muy importante. Nosotros teníamos objetivos, Sí, nosotras teníamos objetivos distintas. Yo estaba con el tema de la difusión de la historia completa ok. y la mirada superadora del pasado. Y ella, más que nada, estaba por la reapertura de los juicios y la reparación. Ok. Este, pero bueno, digamos que el común denominador es el mismo, las víctimas que han quedado selectivamente olvidadas. ¿Cómo se le puede hablar quizás a la gente que, bueno, viste que hace poquito pasó, vos has comentado sobre eso, la visita de distintos diputados a Astiz o a los que se mencionan como implicados dentro de la organización de la desaparición de personas? ¿Cómo se puede plantearle a las personas que están tan en contra de eso, de esas visitas que han habido, eh, que en realidad esas personas, según vos, por ejemplo, pensás que merecen también derechos humanos como todo Mm. el mundo y que tienen que, no tendrían que estar en la cárcel, básicamente? Hay mayores de 70 años, lo son en Ujú. su mayoría, que están detenidos. Hay gente de 90 años detenidos en calabozos. Sí, Se han encontrado muertos dentro de los calabozos. Yo lo que digo es, eh, los derechos humanos son universales. Entonces, vos podés estar de acuerdo o no, pero tienen más de 70 años y tienen derecho tienen que tener derechos humanos. Tienen que tener derecho a un acceso, a un apoyo eh, desde la fe. No, en general no lo han tenido durante muchos años. Eso lo tiene cualquiera. mm, Eso es lo que yo pienso. Los derechos humanos son universales y en este caso no los tienen a los derechos humanos. Se montó todo un circo con esto. No sé, que la verdad que no los conozco a mí. Yo me enteré por los diarios de claro. esto. No conozco los diputados que fueron a verlos, pero creo que se explota mediáticamente para seguir manteniendo el relato de esto, que fue una visita a los que estaban detenidos. Silvia, em, ¿qué, digamos, después de tanto tiempo de esto que te pasó a vos a nivel personal, digamos, del asesinato de tu papá por la ERP, estoy en lo correcto, no es por la ERP. Sí, El sí. Ejército Revolucionario del Este, Pueblo. mm, después de tanto tiempo, ¿qué crees qué es lo que más te legó tu papá para lo que vos después hiciste de tu vida? Bueno, lo que es ser una persona de bien, los que son los valores,
Yo, que ya soy grande, yo crecí cantando en el colegio las marchas, el himno, Aurora, Sí, cuando izaban la bandera, todas esas cosas que se han perdido. Hemos visto cómo en Formosa cantan al Che Guevara en algunas sí. escuelas. Eso es insólito. No sé, a veces pienso que pasa solamente en este país, con la ropita alegórica al Che Ujú. Guevara. Y, Sí, era una de las escuelas vinculadas a Merenciano Sena, a la familia claro. de Capitanich, distintas cosas, sí, lamentablemente. Yo crecí de esa manera y aprendí a respetar los símbolos patrios, la familia, a ser una persona creyente, a respetar lo que era la lealtad, lo que es la amistad, lo que es ser una persona de bien. Tantas cosas me dejó que extraño, extraño. ¿Te puedo preguntar algo un poquito más personal, quizás? ¿No? ¿No? Sí, sí. Vos, em, ¿te acordás todavía dónde estabas cuando te enteraste de lo de tu papá? ¿Estabas ahí? ¿Cómo fue esa situación? Agustín, yo el día anterior había cumplido 18 años. Recién Por cumplidos. eso te digo, era grande. Sí, sí, sí. Yo estaba enfrente a la unidad militar. Yo estaba en mi casa. Estaba con amigos que me habían venido a saludar por mi cumpleaños. Y nosotros vivíamos en unos departamentos bajos, que eran militares, las Ujú. viviendas militares, que estaban enfrente a la unidad militar. Así que me acuerdo perfectamente de todo. Eh, Era de noche y era cerca de la medianoche, 12 menos cuarto, cuando se escuchan los primeros disparos, Ujú. las detonaciones. Fue un ataque muy sangriento en un mes de enero, donde en general el personal está de baja Mm. o de vacaciones, están de pase. Entonces había poco personal. Era sábado a la noche, entonces los pocos que estaban también Sí, habían sí. salido a pasear. Mi papá y mi mamá estaban comiendo en la casa de un oficial que trabajaba Ujú. ahí, amigo, que estaban en un departamento al lado del nuestro. Así que me acuerdo de todo. Eh, Todo muy traumático. No, sí, imagino. Uno no se olvida jamás de los ruidos, de los tableteos de las ametralladoras, de las granadas, de los helicópteros bajando a buscar los heridos, de los tanques que sacaron para defender la unidad, los militares. Uno no se olvida, no se olvida de eso. Eso te marca para toda la vida mal. ¿Qué decidiste ese día cuando pasó todo eso? ¿Tuviste una decisión? No, ese día nosotros entramos en shock total Sí. por el fuego mismo, porque el combate duró desde las 12 menos cuarto hasta las 3:30, 4 de la mañana. Después hubo todo un silencio y a las 7:30, 8 de la mañana hubo un último tiroteo, porque en este ataque eh, matan un soldado para entrar a la unidad. Mm. Después matan a otro jefe, al jefe del regimiento de caballería. Matan a la señora de este jefe adelante de sus hijos porque la habían Mm. tomado como rehén. Dejan cantidad de heridos, que eran los que yo te decía que evacuaban en los helicópteros. Sí. Particularmente uno muy grave, que pudo salvar su vida. Y a mi papá se lo llevan secuestrado. A mi papá no lo mataron. No fue de una, sí, lo No, sé. es decir, esto sí te puedo contestar. Yo lo que pensé es, en ese momento, que había pasado lo peor. Mm. ¿Y qué era lo peor que podía pasar? Que lo hubieran matado. Ujú. No, eso no era lo peor. Lo peor fue lo que pasó, que se lo llevaran durante 300 días, 304 días exactamente. Ujú. Eso fue lo peor que pasó.
porque uno hubiera preferido que no tenga ese calvario, Sí. no sé cómo llamarlo, un desastre. Las condiciones de detención y todo eso, de secuestro, un desastre. Pero después uno entra en un estado como de aturdimiento, de shock, mis hermanos se acuerdan de una cosa, yo de otra, yo borré mucho el pasado, con el tiempo tuve que hacer terapia y recuperarlo con fotos. Bueno. Está bien, la verdad es un tema muy sensible aparte para vos, así que Te agradezco. prefiero que lo dejemos ahí. Pero bueno, nada, espero que en algún momento puedan tener el homenaje que merecen realmente ustedes, las víctimas del terrorismo en general. Sí, que no nos gane el olvido, por favor, que no nos gane el olvido, porque si el olvido nos gana es que ya, algunos dicen, los volvieron a matar, ¿entendés? No, tenemos que luchar por nuestra historia como país. La gente más joven tienen que saber lo que pasó, porque esta es la historia de nuestro país, independientemente del rumbo que tomen después. Pero es nuestra obligación, es la obligación que tiene la clase dirigente. Así que bueno, hay que hacerlo cumplir, Silvia. Sobre todo a los que también apoyamos y que también declaran que apoyan estas causas. Hay que hacer que, bueno, el presidente Milei siga embanderado con esta causa, que siga. Gracias por el apoyo, Agustín. Gracias, Silvia, por haber venido hoy. Te esperamos en otro momento, cuando quieras, vamos a poder seguir hablando. Te mando un abrazo grande. Y bueno, vamos a seguir después con el resto del programa. Vamos a tratar de levantar seguir. Sí. un poco. Bueno, Silvia, Gracias por la invitación. nos despedimos.